amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar un poco acerca del SP500, ¿ok? El índice o el indicador de mayor importancia en la economía mundial, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito hablando acerca de sus orígenes. Los orígenes del SP500 se remontan a 1923, cuando la empresa Standard Static introdujo un índice que cubría aproximadamente unas 233 compañías. Sin embargo, para 1926 se fusionó con Poor's Publishing, formando lo que nosotros conocemos Standard Poor's, ¿ok? Pero en ese entonces cotizaban unas 90 empresas. Y en 1957 el índice se expandió para incluir a las 500 las empresas más grandes de Estados Unidos, adoptando el nombre como SP500 que conocemos hoy en día, ¿ok? O el Standard Poor's 500. El objetivo de la creación de este índice fue buscar un indicador más representativo del mercado de valores de los Estados Unidos, ya que incluye una mayor cantidad de empresas y sectores que otros índices como el Dow Jones. O sea, ellos quisieron en ese momento tratar de integrar, porque cuando ya tenían las 90 empresas se dieron cuenta que habían unas que realmente no funcionaban o no representaban, o cuando habían cambios en algunos sectores no se veían reflejados dentro del índice que mantenía. Al agregar más empresas de más sectores, se dieron cuenta que podían intentar representar en un índice un poquito más las variables que encontraban dentro de la economía de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo seleccionan las empresas? ¿Quién se encarga de seleccionar esas empresas? Pues hay un comité, ¿ok? En el SP Dow Jones Índices, que es una institución que se encarga no solamente del SP500, sino de muchos índices, y se encargan de establecer ciertos parámetros para seleccionar qué empresas están dentro de las 500 que integran el SP500. Ahora, hay que destacar que no todas las empresas tienen el mismo peso sobre la cotización del índice. Ellos desarrollaron un sistema de ponderación donde destaca sobre todo la capitalización de mercado. O sea, a la hora de establecer el valor de la cotización del SP500, no necesariamente todas las empresas tienen el mismo peso. Simplemente porque hay empresas muy grandes, pero hay empresas también que son más pequeñas, entonces le dan mayor ponderación a las empresas que son más grandes, ¿ok? Pero dentro de los ítems que ellos necesitan o utilizan para seleccionar una empresa, está la capitalización bursátil. Eso varía dependiendo de las fechas que ellos vayan tomando la cotización. Ustedes van a encontrar textos que es a partir de 4.000 millones, de 15.000 millones. Hay que encontrar la fecha de grabación de este video, que sería 20.5 mil millones de dólares, ¿ok? Por lo que varía según las fechas o lo que considere el comité especializado. Tenemos también que deben tener una liquidez, un volumen de acciones negociados mensualmente que por lo menos debería ser de unas 250.000 acciones en negociación, no solamente en un mes, durante por lo menos los últimos 6 meses deberían tener ese tipo de cotización mínimo. Deberían estar domiciliadas en Estados Unidos. Hay algunos pequeños casos donde no están en Estados Unidos, pero que en algún momento estuvieron en Estados Unidos o que tienen algunas oficinas dentro de los Estados Unidos, pero principalmente que deben estar domiciliadas dentro de Estados Unidos, pero por lo menos su casa principal. Y también tienen otro índice que es el capital flotante, que es un ratio llamado FALR por las siglas en inglés, y ese ratio debe ser mayor o igual a 0.75, ¿okay? En algunos textos también van a encontrar que es igual o mayor a 1, pero como les digo, el comité va variando, pero es un ratio que ellos mantienen atento, ¿ok? En el sector, la empresa debe pertenecer a un sector que esté representado en el índice. Ya vamos a ver más adelante los sectores que estén en esa representación. Dentro de la viabilidad financiera, la empresa debe gozar de una buena salud financiera, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la empresa no goza de una buena salud financiera, no necesariamente un mes, en un periodo determinado que ellos consideren, obviamente el ratio no les va a salir, ¿ok? Y probablemente la liquidez tampoco. Entonces debe mantener una salud
financiera viable, ¿okay? Que tiene que ser rentable o en camino de rentabilidad. Entre los mercados deben estar ofrecidas o deben cotizar en la bolsa de Nueva York o en el Nasdaq, ¿ok? Deben tener esa cotización para poder pertenecer al sector del S&P 500, ¿ok? Entonces, bueno, ¿por qué es importante el S&P 500? Bueno, ya más o menos hablamos un poquito al principio, se ha convertido en uno de los índices bursátiles más importantes y seguidos a nivel mundial. Es considerado un barómetro de la salud económica de Estados Unidos y un indicador clave para inversores y analistas. Hay que recordar que la economía de los Estados Unidos, con todo su sub y baja, sigue siendo la economía más grande del mundo y es el mercado donde el resto del mundo intenta entrar, intenta vender. Todo el mundo quiere vender, comprar o cotizar dentro de las bolsas estadounidenses. Por lo tanto, es un índice muy seguido con respecto a todos los inversores del mundo. Ahora bien, es un índice que, como todo, también sube o cae. Y en muchos casos podemos tomar en cuenta alguna pequeña relación de las caídas del S&P 500 con las recesiones globales. Sin embargo, no necesariamente cuando el S&P 500 cae, automáticamente hay una recesión. Si ustedes ven el gráfico, en algunos momentos ha existido caídas del S&P 500, pero que no han reflejado realmente una recesión. Ahora bien, normalmente cuando la caída supera el 20%, casi siempre estamos dentro de una recesión dentro del mercado estadounidense. Obviamente, cuando el índice empieza a mostrar niveles de debilidad, empezamos a ver algunos sectores, sobre todo los sectores predominantes en la ponderación, que podamos tener momentos para nosotros salir de alguna inversión. Y por el contrario, ya después que veamos caídas importantes por debajo del 20%, pueden darse oportunidades de entrada en inversión. Como ustedes pueden ver, el índice, su tendencia general siempre es alcista. Simplemente esas correcciones forman una oportunidad para nosotros poder entrar en algunas posiciones dependiendo del tipo de inversión que a ti te gustaría hacer, ¿ok? Ahora bien, con respecto a los sectores, fíjense que dentro de los sectores de la economía, la que más se destaca hasta la fecha de enero 2025, que sacó esta información, este cuadro, ¿ok? Es la tecnológica, con un 31% de importancia dentro de la cotización del S&P 500, seguido por un 13% del sistema financiero y el sistema de salud con un 11,2%. ¿Okay? Entonces, fíjense que, ¿qué nos está reflejando esto? Que motivado como se vaya moviendo el sector de la tecnología, de la información y tecnología, nosotros podemos ir viendo cómo puede irse moviendo igualmente el S&P 500, ¿ok? Esto es algo que puede ser bueno, puede ser malo, habría que seguirlo estudiando porque prácticamente hay un sector que influye demasiado en este momento en la cotización del índice. Por lo tanto, no hay que destacar, estar atentos a ese sector de la tecnología, donde mientras ese sector de tecnología se mantenga alcista en tendencia, nosotros podemos estar bien dentro de las inversiones del S&P 500. Pero si el sector tecnología demuestra alguna debilidad, hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, lo que predomina: tecnología, finanzas y salud. Ahora bien, dentro de las empresas, el top 10 de las empresas que tienen mayor ponderación, nosotros encontramos empresas muy famosas y de hecho el top 3 es simplemente tecnología, que es Apple, Microsoft, Nvidia, ¿ok? Seguido por Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Broadcom, Alphabet y Berkshire Hathaway, ¿ok? Que la última sería la parte de finanzas. Entonces, fíjense cómo la información, comunicación y tecnología, o tienen que ver una relacionada con la otra, son los que están predominando como las empresas más importantes del mundo hasta la fecha que estoy grabando este video 2025. Probablemente estos son datos que van cambiando en el tiempo, hay que estar evaluando, pero para que tengas una relación de entender cómo se mueve un poquito lo que es el S&P 500.
Ahora bien, ¿dónde puedo invertir en el SP500 o cómo puedo invertir el SP500? Ya tiene varias opciones, que obviamente serán materia de estudio para futuros videos. Uno, que son los fondos cotizados en bolsas a través de lo que llaman ETF, que son fondos de inversión que cotizan en bolsa de valores. Un ETF SP500 está diseñado para replicar el rendimiento del índice, invirtiendo en las mismas empresas que lo componen y en la misma proporción. ¿Okay? A través de ETFs es como que si tú invirtieras, compras un ETF y ese ETF está compuesto por pedacitos de todas esas empresas que cotizan dentro del SP500. También vas a encontrar los fondos mutuos, que son similares a los ETF, que sin embargo no cotizan en bolsa y se compran y venden a través de gestoras de fondos. Esta es otra opción que tú puedas tener. Todas las opciones tienen ventajas y desventajas. Ya sería de tu parte ver cuál es la que más se acomoda hacia ti. Tenemos el futuro del SP500. Son contratos estandarizados para comprar y vender el SP500 con una fecha futura a un precio determinado. Se negocian en mercados de derivados. ¿Okay? Esta opción es una de las opciones que más les gusta a las personas, pero también un poquito más riesgosa, porque aquí estás operando o invirtiendo en el SP500 con apalancamiento y eso tiene un riesgo que hay que tomar en cuenta y hay que detallarlo. Ahora bien, tiene una ventaja que puedes aumentar, en dado caso que sea positivo, puedes aumentar mucho más rápido tu capital, pero a la hora de una caída importante también lo puedes perder todo. Así que hay que tener cuidado con ese mercadito de futuros, ¿ok? También tenemos el mercado de opciones sobre el CP500, donde te dan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender el índice del CP500 a un precio determinado antes de una fecha de vencimiento. Esta opción está agarrando mucho auge en los últimos años para muchos inversores, ya que sobre todo pueden controlar un poco más las pérdidas. O sea, ya ellos entran controlando un poquito más las pérdidas y obviamente cuando se extiende las ganancias son bastante interesantes. Y también tenemos, pues digamos que la forma más común, la más antigua y la que también es favorita de muchos, que es la compra de acciones individuales de las empresas. Comprar acciones de algunas de las 500 empresas que componen el índice, tomando en cuenta el comportamiento del índice y de su sector. O sea, si el índice está en positivo y el sector está en positivo, entonces es bastante viable investigar sobre empresas que estén dentro de ese sector que tienen tendencia importante alcista. ¿Okay? Ahora bien, para información ya más detallada, que tú quieras ya empezar a investigar un poquito más cómo se forma, ahí te explica la fórmula. Puedes visitar la página web www.spglobal.com. Ahí vas a entender toda la información, no solamente del SP500, sino de muchos índices importantes que vas a poder observar ahí. Y puedes ver si eres las personas que quieren entender un poquito más. Ahí te van a explicar las fórmulas detalladas, actualizadas, semana a semana, de cada uno de los índices que cotizan dentro del mercado norteamericano y algunos que cotizan en otras partes del mundo. Así que bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que haya sido de interés este video. No olvides suscribirte al canal, dale un vistazo para que puedas ver algunos otros videos de interés y estar atento a los próximos. Cuídense mucho. Chao.